pasamos a la doctora Lourdes del Río en la siguiente parte que es la literatura e investigación en el tratamiento conservador de la enfermedad venosa crónica. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a la organización del Congreso y en especial a los organizadores de esta mesa la invitación por presentar esta ponencia, que como ven ustedes pues, versa sobre la literatura y la investigación en el tratamiento conservador de la enfermedad venosa crónica. Bueno, sin lugar a dudas, como ya se ha comentado esta mañana, todo lo que es la literatura científica y lo que son las investigaciones son fundamentales para, sobre todo, avanzar en la prevención y el tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Y en ese sentido, pues tenemos que decir que uno de los focos es el tratamiento conservador de la enfermedad venosa crónica, porque además es un abordaje que no es invasivo, pero que muchas veces es un abordaje de soporte para muchos pacientes que nosotros vemos el día a día en nuestra consulta. ¿Qué supone la investigación en la enfermedad venosa crónica? Pues realmente, pues ya se ha comentado justamente antes, ¿no? Es un resumen de los estudios de mayor evidencia, de los metaanálisis, de las revisiones sistemáticas y con todo ello, pues lo que nosotros hacemos es tener como una idea resumen de la mejor evidencia científica en torno a estos temas y eso nos da mucho soporte acerca de lo que es una visión completa de lo que nosotros sabemos hasta ahora. ¿Pero qué nos aporta la literatura? Pues la literatura nos aporta realmente la base de nuestro conocimiento en el cual nosotros basamos nuestras prácticas asistenciales. ¿Y qué dice la literatura científica y la investigación en relación con el tratamiento conservador de la enfermedad venosa crónica? Pues vamos a arrancar desde este consenso, esta guía práctica de la enfermedad venosa crónica que se publicó en Angiología ya por el 2015, casi antes de ayer. Y esta guía, sobre todo, hacía enfoque, por un lado, a la alista compresión, es decir, a la compresión, y por otro lado, a los fármacos venoactivos. En cuanto a la terapia de compresión, pues en esta guía ya se nos dice que es un elemento clave en el tratamiento de la enfermedad venosa crónica. ¿Y por qué es clave? Porque mejora tanto la sintomatología como el reflujo en la unión safeno-femoral y safeno-popliteo. Por otro lado, aconsejan que después de una cirugía de varices se debe utilizar una medida de compresión. Bien, ¿y cómo debe ser esta compresión? Pues decían que en principio entre la compresión media y la compresión fuerte no había diferencias significativas en torno a lo que es el dolor, lo que son las equimosis posoperatorias, las flebitis y los costes. Y que por lo tanto la baja compresión es una terapia mucho más aceptada por los pacientes, tiene mejor cumplimiento y por lo tanto tenía mejores resultados. Además, hace hincapié que si nosotros animamos a nuestros pacientes a que utilicen esta terapia de compresión entre 3 meses y 12 meses en el posoperatorio de la cirugía de varices, se consigue una menor recurrencia de las mismas a largo plazo. ¿Qué dice en cuanto a la compresión en el síndrome postrombótico? Pues que lo más eficaz es poner una compresión de grado 3 y que no hay diferencias entre una compresión larga y una compresión corta. Y en cuanto a las úlceras, pues dice que la terapia más adecuada son los vendajes multicapa, a ser posibles de 4 capas y a ser posibles vendajes que sean elásticos sobre los inelásticos. Muy bien, esto es lo que sabíamos hasta el 2015 y desde el 2015 hasta ahora, ¿qué ha pasado? Pues que recientes estudios han puesto en cuestión conceptos que para nosotros eran convencionales en el tratamiento compresivo. Y así tenemos que decir que, por ejemplo, paradójicamente, y esto ya se comentó ayer en alguna sesión, que la baja presión, 22 milímetros de mercurio en el tobillo, es capaz de comprimir el sistema venoso profundo y no el sistema venoso superficial. El año pasado, el doctor Nikos Lavropoulos publica en esta revista algo que también impacta, y es que cuando tenemos un enfermo con un edema crónico, es mejor ponerle una terapia de baja compresión. Y además, en este último trabajo, que es muy reciente, en Physiological Reports, nos dice que cuando nosotros aplicamos una terapia intermitente compresiva de 40 mililitros de mercurio, es capaz de mejorar el riego arterial, no solo en pacientes normales, sino también en pacientes que tienen una arteriopatía. Y esto puede ser útil en nuestros pacientes que tienen úlceras mixtas. ¿Y qué sabemos en torno a las drogas venoactivas? Pues en torno a estas drogas venoactivas, pues sabemos que es un grupo muy heterogéneo de fármacos, que los hay de origen natural, de origen sintético, hay moléculas que solo tienen un fármaco activo, otros que tienen más principios activos, unos que actúan sobre la macro y otros que actúan sobre la microcirculación en torno a la inflamación y la hipertensión venosa. Pero si nosotros cogemos estudios recientes, pues les voy a mostrar, yo creo que han sido los más significativos o los que más impacto han tenido en los últimos años en nuestro medio.
Y así este estudio de hace muy poquito, del 2019, nos dice que la fracción micronizada y purificada de los flavonoides son fármacos que sí que resultan activos, efectivos en lo que es el tratamiento conservador de la enfermedad venosa crónica, lo que es el dolor, el edema y la pesadez, y que son fármacos seguros y bien tolerados. Exactamente estas mismas características también las ha demostrado otro grupo de fármacos, que son las eestinas, en un trabajo también muy reciente. Pero yo creo que, sin lugar a dudas, lo que más impacto ha marcado ha sido la revisión Cochrane que se publicó en el 2020. Y en esta revisión ellos querían evaluar no solo la efectividad, sino la seguridad de estos fármacos. Y para ello incluyeron 91 estudios randomizados, o aleatorizados, mejor dicho, y controlados, en el cual se evaluaban diferentes fármacos bioactivos. Y en el resumen de esta Cochrane, pues podemos decir que tiene un efecto moderado frente a los síntomas, que tiene un efecto moderado frente a la calidad de vida, que no demostraron efectos sobre la curación de la úlcera venosa y que tienen un mayor riesgo de tener efectos adversos que los placebos. Pero sin lugar a dudas, todos los estudios evaluaban los fármacos y los efectos de los fármacos a muy corto plazo y los estudios tenían una gran heterogeneidad. Este es el forest plot en el que se muestra que no tiene efectos sobre las úlceras venosas y este es el forest plot en el que muestra un efecto moderado sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Pero qué implicaciones tiene esto sobre la investigación? Pues fundamentalmente que aunque en la última revisión Cochrane los estudios eran metodológicamente más correctos, con un mayor N y un mayor seguimiento, ellos inciden que todavía se necesitan estudios de mayor calidad. ¿Y dónde deben enfocarse esos estudios? Fundamentalmente en la calidad de vida de nuestros pacientes, en la curación de las úlceras venosas, en estudios que sean a más largo plazo y estudios que puedan poner endpoints que se puedan medir. Y solo de esta forma nosotros podremos tener estudios que nos permitan determinar el perfil de seguridad y el riesgo-beneficio. Pero es curioso porque en esta revisión Cochrane no se hace relación o no se hace mención a una molécula que ya se ha hablado ayer aquí, que es la sulodexida. Una molécula que yo creo que este estudio fue muy impactante para ellos, se publicó en Circulation en 2015 y en el cual hablaba pues de los efectos que tiene sobre el tratamiento de la recurrencia de la enfermedad tromboembólica venosa. Pero en el 2020 se publica otro estudio en el que se ve efectivamente que la sulodexida también es un fármaco eficaz para controlar lo que es la sintomatología de la enfermedad venosa crónica y que además tiene efectos sistémicos porque es capaz de controlar lo que son las quemoquinas proinflamatorias. Y con todo esto, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Pues las recomendaciones es que nosotros debemos de asociar fármacos bioactivos como son los flavonoides y la sulodexida al tratamiento de las úlceras, que cuando hacemos esto la mejoría de las úlceras es mucho mayor, incluso una diferencia estadísticamente significativa, que cuando tenemos una úlcera recurrente quizás deberíamos de cambiar estos fármacos por el ácido acetilsalicílico, aunque esto tiene una evidencia 3C, y que no debemos de utilizar de forma rutinaria otros fármacos como es el zinc, como es la pentosifilina o, por ejemplo, como pueden ser los antibióticos orales, salvo que el paciente esté con infección. Y ahora les voy a mostrar un vídeo en el que se muestran algunas curiosidades de lo que son los fármacos venotónicos. Muchas gracias a todos por su atención.